¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Diego Alberto López García, estudiante del Colegio de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras, perteneciente a la Universidad Autónoma de Nuevo León. El motivo de este video es porque como proyecto de conservación de patrimonio histórico perteneciente a la asignatura de dicho nombre, me di a la tarea de investigar sobre la hacienda Icamole como un ejemplo patrimonial en el municipio de García. Y qué mejor que contar con ayuda de un promotor cultural como Óscar Arellano para poder recabar más información al respecto. Muchas gracias, Diego, por honrarme en tu trabajo, y con todo gusto la información que yo te pueda dar, ya sabes que cuentas conmigo y estamos para servirte. Pues continuando con el tema de la entrevista, primero vamos a partir como preguntas generales, establecer su nombre completo, la edad y pues su profesión. Mi nombre es Óscar Arellano Mendoza, soy periodista y promotor de cultura de aquí en nuestro municipio. Mi edad ahorita es de 63 años y vivo en este municipio de García. Aquí nací y aquí vivo actualmente en este pueblo que amo con todo mi corazón, que es García, Nuevo León. Okay. Como medidas de resguardo, ¿qué se han implementado para proteger a la hacienda? Lo que es la hacienda de Icamole es un lugar que es uno de los que tiene más valor histórico en nuestro municipio. ¿Por qué? Porque ahí se suscitaron dos batallas muy importantes en la historia de México. ¿Qué se ha hecho para preservarlo? No se ha hecho gran cosa porque es una hacienda particular. Ahí no ha podido intervenir el INAH ni el municipio, por lo mismo que es no puede ser protegido porque es de unos particulares. Okay. ¿Y considera eso un obstáculo, un impedimento por el cual se haya debilitado la estructura actualmente de la hacienda? Sí, porque por el valor histórico que tiene, debe conservarse, debe abrirse las puertas, debe estar protegido por el INAH, debe hacerle mucha promoción por todo lo que es lo antiguo de la hacienda, que como te mencioné, la fecha que señala uno de los muros en su interior marca 24 de marzo de 1852, que fue la fecha que marca ahí como la fundación de esa hacienda. Entonces no ha hecho gran cosa para que se abran las puertas y se dé esa formación cultural e histórica para que la gente conozca. Bien. Y desde su profesión, su labor social como promotor cultural del municipio de García, ¿de qué manera ha apoyado usted a la difusión de la historia de la hacienda Icamole para que las nuevas generaciones sientan un arraigo hacia ellos? Esta hacienda ha pasado de diferentes manos, de diferentes propietarios. Esta hacienda empezó con su primer propietario fue Jerónimo Treviño, y ahorita te voy a mencionar quiénes más han sido los propietarios de este lugar. Como lo mencioné ahorita, esta hacienda empezó como propietario Jerónimo Treviño. Posteriormente estuvo como propietario el licenciado Bernardo Garza García, y lo que fue la época de la Revolución Mexicana en 1915 estuvo como administrador el señor Jesús María Fernández. Por ahí, como lo he tratado yo de difundirlo, por medio de mis recorridos que he hecho más de 5 recorridos a ese lugar, cuando lo tenía bajo custodia el señor Luis Alférez. De esos recorridos conocíamos lo que era el interior de la hacienda, lo que eran los cuartos, lo que era la biblioteca, lo que eran los patios, las albercas, las acequias. Y me llama mucho la atención porque hay unas rocas con petrograbados. Aparte que cuando tú estás en el interior te transportas a esa época, porque todo está a la usanza de los años de 1900, a principios del siglo XVIII. Y ahí es como yo lo he dado a promover. Aparte, dentro de mi proyecto, de mis páginas, ahí hemos subido muchas historias referentes a la historia de la hacienda de Icamole. Esa es mi participación que he tenido referente a esa hacienda. En la actualidad, ¿quiénes tienen acceso a la hacienda Icamole? Nada más los particulares. Ya ninguna persona exterior, ninguna gente del pueblo de ninguna parte ya dejan ingresar. ¿Por qué? Porque
porque como pasó a ser nuevos propietarios, conocemos quiénes son los dueños, tiene muy restringido lo que es el ingreso a esa hacienda. Al tener un ingreso restringido y que solamente particulares tengan acceso a la hacienda, entonces no colaboran en el proceso de resguardo, ¿no? Exactamente, no hay ninguna colaboración y se va perdiendo toda esa historia en cuanto a que se debe conocer en forma física. Mucha gente lo conoce porque en lo que es en la placita que hicieron ahí, hay una roca donde se señala la historia de cuando Porfirio Díaz perdió la batalla en 1876. No se hace mención de la otra batalla de 1915 de Vistas de Carrancista. Es la gente cuando la visita únicamente ve esa historia en la roca, pero el conocer el interior no hay ningún permiso para ingresar. Y desde su punto de vista, ¿por qué considera que es importante resguardar recintos como en este caso la Hacienda Icamol? Por su valor histórico que tiene, porque se suscitaron dos batallas, la primera en 1876, cuando Porfirio Díaz formuló el plan de Tuxtepec, y posteriormente en 1915 con la llegada de Vistas de Carrancistas. ¿Qué limitantes o retos enfrenta la Hacienda en el proceso de la conservación y la difusión de su historia? Los limitantes son que como lo dije al principio, no se ha dado una difusión o ¿cómo podríamos señalarle? Un acercamiento por parte del INAH para que delimite la entrada o simplemente el estar enfrente de ella por medio de unos guías, pues practicar la historia de ese lugar, porque no nomás es la historia, también hay muchas leyendas suscitadas ahí. Y a lo largo de la historia, la hacienda como estructura, o sea, como edificio, ha pasado por un proceso de modificación en cuanto a terreno, estructura. Así es, mira, cuando fue la última batalla de 1915, duró una batalla más de 2 meses, hubo muchos hechos sangrientos. Esa hacienda, al momento de la retirada de los revolucionarios, que ya en sí eran más villanos, más gente mala que revolucionarios, quedó en total abandono esa hacienda por muchos años, tanto que se fue cayendo, se fue deteriorando. Ya por los años 80, una persona, no puedo decir ahorita su nombre, pero él la tuvo bajo su custodia, él la restauró, empezó a dejarlo todo en su forma original. De hecho, en el momento que se estuvo rescatando o restaurando esa hacienda, se encontraron muebles, artículos muy antiguos, que él lo que hizo fue rescatarlos y guardarlos ahí en la hacienda, y lo tuvo por muchos años, hasta el día de su fallecimiento, que es aproximadamente como 2 años. Al momento de él fallecer, cuando él vivía ahí, sí había mucho acceso para las gentes que querían conocerlo. Entre ellos me tocó a mí entrar, 5 o 6 veces. Posteriormente al fallecimiento de ese señor, quedó otros particulares que, como te digo, ya no está muy limitado o no dejan entrar a nadie a ingresar a que conozcan esta hacienda. Muy bien. Ya como lo he mencionado a lo largo de la entrevista, pues el INAH como institución pues no ha tenido un acercamiento, digamos, para continuar con el proceso de restauración de la hacienda. Entonces, pues no se han realizado estudios o evaluaciones para determinar la necesidad de conservación, ya no tanto como el INAH, sino por ejemplo el gobierno municipal, el gobierno estatal. Mira, a lo que yo estoy enterado no hay ningún acercamiento por ningún error, a lo que yo estoy enterado. Probablemente a lo mejor ya estuvieron ahí los de INAH, porque el momento que es un patrimonio o un monumento histórico, tiene que ser resguardado y protegido por el INAH. El municipio, su intervención es muy importante. ¿Por qué? Porque es un área perteneciente a tu pueblo. Como lo repito, dentro de lo que es la valiosa historia que tiene García, el punto más importante que tiene por su valiosa historia es Icamole. Entonces, es una lástima que no se mencione o no se dé
difusión a ese lugar porque todo el mundo quisiera conocerlo. En la cuestión social, ya como símbolo de identidad que forma la hacienda Icamole, ¿qué impacto tiene esta hacienda en la comunidad que la rodea, en este caso, pues el pueblo de Icamole? Bueno, pues tiene mucho impacto porque Icamole es un lugar que anteriormente no era muy visitado. Únicamente las gentes que vivían ahí o empezaron lo que fue a fraccionar varios terrenos de ahí de Icamole y empezó a extenderse el lugar. Pero lo que es en sí la hacienda en sí está en su forma original, se fue extendiendo por todo lo que es las orillas. En cuanto al impacto social, es muy importante que cuando la gente empezó a conocer la historia, empezaban a visitarlo. Al momento que se construye también esa plaza, se hace mención del lugar, lo que es la historia, y dentro de esa historia, por libros escritos que tengo yo de amigos historiadores de Monclova y algunos de Nuevo León, nos señalan que en ese árbol que está enfrente de la hacienda, es un árbol con mucho valor histórico, es un pinabete, que señalan ellos por prácticas orales de la gente antigua de Icamole, señalan que en ese árbol lloró Porfirio Díaz al perder su batalla, que es señalada como la batalla de Icamole. Entonces sí ha impactado mucho en la sociedad ese lugar por su valor historia. Aparte mucha gente lo ha utilizado para ir como día de paseo, a comprar un elote, o estar un rato en las tardes o en la plaza, porque es un lugar que tiene magia, tiene una magia tremenda. Yo te puedo asegurar que yo voy 2 o 3 veces por semana. Estoy muy acostumbrado a ir a ese lugar porque al momento que yo estoy ahí me atrapa. A mí lo social como persona y como historiador me atrapa mucho por la magia que encierra el lugar. En este caso, los pobladores, la comunidad de Icamole, ¿también participan en el proceso de difusión de la historia de la hacienda? No creo, no, porque es gente que están acostumbrados a su manera de vivir, lo que es su tranquilidad, su comercio, porque muchos también tienen algo de agricultura, y es gente que no tiene preparación académica y saben que tiene mucho valor histórico, porque todos dicen aquí lloró Porfirio Díaz, y todo uno sabe aquí estuvo Pancho Villa. Claro. Pero para ellos es un orgullo platicar eso, pero en sí no conocen la historia completa del lugar. Entonces para ellos el único orgullo que tienen es eso, que te platican, no, aquí estuvo Porfirio Díaz. Porque Icamole no solo es historia, sino también hay una riqueza arqueológica, donde hay más de 5 zonas arqueológicas. Entonces, como puede ver, Icamole es un lugar netamente histórico, arqueológico y un lugar mágico.